Soy Carlos Emanuel de la materia de sistemas operativos y hablaremos sobre el sistema operativo Unix. Unix es un sistema operativo diseñado y creado por Ken Thompson y Dennis Ritchie, quienes eran unos empleados de los laboratorios Bell de AT&T. El principal objetivo de desarrollar un sistema fue el de tener un ambiente de trabajo amigable para el desarrollo de programas. Ya que el desarrollo de programas es una tarea interactiva, el tipo de respuesta fue una medida importante de la efectividad de Unix. Por lo tanto, Unix asumió un rol de sistema de tiempo compartido. Las claves de diseño de Unix fueron simplicidad, facilidad de uso, portabilidad y elegancia, mientras que se dejó en segundo término la eficiencia del hardware y el rendimiento o volumen de trabajo. Esta es la descripción de Unix. La interacción entre un usuario y el sistema Unix se da originalmente mediante el uso de un intérprete de comandos o shell. Prácticamente todos los sistemas operativos de esa época ya utilizaban intérpretes de comando, pero lo desarrollaban como una parte concreta del sistema operativo. En cambio, Unix incorporó una innovación en cuanto a la interfaz, ya que en lugar de tratar el shell como una parte del sistema, lo trató como un programa común. Esto permitió a los usuarios poder reemplazar la shell original por una personalizada. Por lo tanto, si se requería tener un intérprete de comandos o una interfaz gráfica de usuario, solamente se debía modificar esa parte del sistema. Kernel del sistema operativo Unix. El sistema Unix, al igual que prácticamente todos los sistemas operativos, se componen de varios elementos, entre ellos el sistema de control de entradas y salidas, sistema de archivos, manejador de interrupciones, manejador de tiempo de procesador, manejador de memoria, etc. Las rutinas que se comunican directamente con el hardware se concentran en el llamado kernel. Como una de las claves de Unix es la portabilidad, se necesitaba que el sistema fuera capaz de usarse en diferentes computadoras, por lo cual otra de las innovaciones fue escribir Unix en un lenguaje que soportaban varias familias de computadoras, ya que originalmente fue escrito en ensamblador y se tomó la decisión de reescribir Unix en el lenguaje de alto nivel C, con solamente una porción escrita en ensamblador. Al escribir Unix en un lenguaje de alto nivel, permitía cambiar el sistema Unix a diferentes computadoras solamente con unos pequeños cambios en su código. Procesos. Según la filosofía de los creadores de Unix, y por lo tanto filosofía de Unix, los procesos son definidos como un ambiente de ejecución y son vistos como una imagen. Esta imagen consiste en varios elementos, los cuales son datos almacenados, contenidos de los registros de propósito general, estado de los archivos abiertos, el directorio actual y otros elementos claves de un proceso. Procesos, estructura. Cada imagen o proceso consiste en tres partes diferentes. Segmento de texto del programa. En él se encuentra el código fuente del programa y las instrucciones que se irán ejecutando conforme al tiempo. El segmento de datos contendrá las variables necesarias para la ejecución del programa. Y el segmento de pila tendrá el control de las variables necesarias para la ejecución del programa. De acuerdo a la ejecución del programa, el segmento de datos y el segmento de pila pueden ir variando de tamaño de acuerdo a la estructura del programa. Por lo tanto, se necesita un espacio libre para estos dos datos en caso de que cambie. Y este espacio será el área libre, el cual se deja entre el segmento de datos y el segmento de pila. Ejecución. Cuando una imagen es ejecutada, esta cambia a ser un proceso. Cuando un proceso es ejecutado, la imagen, el segmento de texto, datos y pila deben estar cargados en la memoria, aunque estos segmentos no necesitan estar almacenados de forma contigua en la memoria principal. Unix maneja multiusuarios, por lo cual dos usuarios o más pueden acceder al mismo programa. En este caso, el segmento de texto de un programa
puede ser compartido para no tener que cargar varias veces el mismo código del programa, ya que al ser el mismo programa, el código fuente es el mismo. En cambio, los segmentos de datos y de pila son creados individualmente para cada usuario, ya que cada usuario podrá usar algunos elementos del programa y otro usuario tal vez no lo utilice. Otro elemento de un proceso es el segmento de datos del sistema. Este contiene datos necesarios para el sistema operativo mientras el proceso está activo. Este segmento no puede ser accesado por un usuario y solamente es accesible cuando el usuario realiza una llamada al sistema, cambiando de modo usuario a modo sistema. Esto quiere decir que este segmento solamente será utilizado por el sistema operativo, en el cual tendrá datos importantes para la administración y ejecución del proceso. El método de creación de un proceso se hace cuando un proceso padre hace llamada a la rutina fork, la cual es una primitiva del sistema. Cuando se crea un proceso, el sistema crea un proceso que duplica casi en su totalidad al proceso que lo llamó. Estos se diferencian por el valor de retorno que tiene cada uno. Estos procesos se llaman padre e hijo. El padre es el proceso que llama a la rutina for, mientras que el hijo es el clon del proceso padre. Como el proceso hijo es una copia del padre, ambos comparten los archivos abiertos y varios datos claves para su ejecución. Para el sistema operativo es necesario tener unos valores de retorno para saber cuando un proceso ya terminó de ejecutar, está en modo espera o está terminado. Estos valores, por convención, los valores de retorno del proceso padre es un número entero positivo. Para el proceso hijo es un 0 y para un error en el proceso es un entero negativo. Este es el ciclo de vida de los procesos. Primero, un proceso padre llama a la rutina fork. Como respuesta, el sistema operativo crea un duplicado del proceso llamado hijo y regresa el control al proceso padre. Ya que el valor de retorno es un entero positivo, el padre entra en un estado de espera. Posteriormente, ya que el valor de retorno del hijo es 0, el proceso hijo hace una llamada a la rutina exec. La rutina exec sobrepone los segmentos de datos y texto con los contenidos de un nuevo archivo, con lo cual prosigue a la ejecución del proceso. La última etapa de un proceso es cuando el proceso hijo muere y ya que su valor de retorno es 0, el control se retorna al proceso que llamó al hijo. Unix contiene un administrador de procesos llamado despachador. El despachador es el encargado de asignar tiempo de procesador a cada proceso mediante una tabla de procesos, la cual contiene una entrada por cada proceso activo. Cada que un proceso es creado, una entrada en la tabla de procesos es creada. Igualmente, cuando un proceso es eliminado o terminó de ejecutarse, la entrada en la tabla de procesos es eliminada. Cada campo de la tabla de procesos está relacionada a un proceso, por lo cual cada entrada contiene los datos necesarios para la administración de todos los procesos. Algunos de los datos almacenados en la tabla de procesos son las indicaciones de estado de un proceso, los cuales pueden ser ready y wait. El administrador de procesos asigna el orden de ejecución mediante la prioridad de cada proceso. Cada que un proceso es ejecutado, esta prioridad se vuelve a calcular, la cual a mayor prioridad, el número de la prioridad es menor. Cuando la prioridad es menor, el número de prioridad es más grande. Administrador de procesador. El kernel de Unix contiene el administrador de tiempo de procesador, el cual utiliza la filosofía de time slicing, el cual funciona en conjunto con las interrupciones y con el administrador de procesos. Este administrador de procesador es el encargado de calcular los niveles de prioridad y el tiempo de ejecución asignado a cada proceso. El control de tiempo se asigna mediante los valores de estado de un proceso.
interrupciones ocurridas en tiempo de ejecución y mediante interrupciones de tiempo, por lo cual un proceso puede ceder el procesador solamente cuando ese proceso termina su ejecución, cuando ocurre una interrupción o si un proceso excedió el tiempo asignado. Cuando un proceso termina con su tiempo, el administrador de procesos asigna el procesador a un proceso con mayor prioridad. El administrador de memoria controla la memoria principal de la computadora, asignando espacio, haciendo la paginación y evitando que un programa interfiera con otro. Unix utiliza la filosofía de memoria virtual y segmentación de memoria para el control de memoria. Este es el tipo de paginación que utiliza el administrador de memoria, el cual permite tener un control de los procesos. Esta paginación trabaja conjuntamente con la memoria virtual, ya que si un proceso va creciendo conforme se va ejecutando, se necesita tener un control mediante la paginación, y posteriormente los elementos que no son necesarios se almacenan en un disco secundario mediante la memoria virtual. Este crecimiento de un proceso se da cuando los segmentos de datos y segmentos de pila van creciendo. La memoria puede ser insuficiente, ya que existen más procesos que necesitan espacio, por lo cual algunos elementos de algún proceso se necesitan almacenar en un disco secundario utilizando la filosofía de la memoria virtual. Sistema de archivos. El sistema de archivos consiste en los elementos, estructuras y reglas necesarias para almacenar archivos en un disco mediante el sistema operativo Unix. De acuerdo a los diseñadores de Unix, el sistema de archivos es el corazón del sistema operativo, el cual ofrece compatibilidad entre dispositivos, archivos y operaciones de entrada y salida entre procesos. A diferencia de otros sistemas de archivos, el sistema de archivos de Unix maneja los datos como cadenas de bytes y sin una estructura física impuesta por el sistema. Estas estructuras solamente se imponen por los programas de aplicación, de acuerdo a los diseños de cada uno de estos, por lo cual se logra una libertad sin precedentes en el manejo de archivos y operaciones de entrada y salida físicas. Características del sistema de archivos. El sistema de archivos administra los datos mediante un directorio jerárquico, el cual mapea todo el sistema de archivos almacenado en el disco, permitiendo al sistema operativo a crear, eliminar y actualizar los datos de un archivo mediante su nombre. Esto quiere decir que el directorio almacena una referencia entre el nombre y las direcciones absolutas de cada bloque de un archivo, permitiendo acceder a un archivo solamente mediante su nombre. Este directorio es almacenado completamente en un archivo para su utilización dentro del disco. Otro de los elementos del sistema de archivos es la utilización de dispositivos de caracteres. Estos dispositivos de caracteres es el nombre asignado a diferentes dispositivos periféricos o dispositivos de salida. Esta es la forma en la que Unix trata de estandarizar la forma en que se necesitan manejar estos dispositivos, los cuales pueden ser una terminal, una impresora, copiadora, etc. Esto permite realizar salidas mediante un conjunto de llamadas al sistema, open, read, write y algunas otras, por lo cual Unix maneja cada dispositivo como un archivo. Esto facilita la salida de datos, ya que la impresora lee los archivos carácter por carácter sin necesidad de una estructura o un procesamiento más complejo. Esto quiere decir que cada vez que el sistema operativo necesita hacer alguna salida, como alguna pantalla, impresora o algún otro dispositivo, simplemente tiene que acceder al archivo de salida, el cual es uno para cada dispositivo. En estos archivos se van almacenando todos los caracteres que se necesitan para mostrar en pantalla o en una hoja lo que el usuario desea, sin necesidad de utilizar otras tareas más complejas. El sistema de archivos maneja varios elementos en un disco, el cual son necesarios para el sistema operativo. Cada disco utilizado por el sistema de archivos se divide en 4 regiones: bloque de arranque, superbloque o bloque super, las listas y bloques de archivos y directorios.
El bloque de arranque almacena las rutinas de arranque para el sistema operativo. Esto quiere decir que en este bloque de arranque están los datos más importantes para poder iniciar una computadora. El bloque super almacena la identificación del disco, define los tamaños de las regiones y las pistas de bloques libres. Este bloque se podría decir que es como una descripción del disco y los espacios libres que tiene y el tamaño de esos espacios. Las listas IN almacenan los nodos IN, los cuales son una definición de los archivos. Estos nodos son la lista de bloques asociados con un archivo común. El directorio de un disco hace referencia a cada nodo de la lista IN. Es por eso que un directorio puede acceder a un archivo mediante su nombre, ya que por cada entrada en el directorio se almacena la dirección de un nodo, el cual almacena la dirección de un bloque del disco. El último elemento de un disco es el bloque de archivos y directorios, en el cual es el espacio donde se guardan completamente los bloques de cada archivo o de un directorio.